Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a continuar con los videos, ya con el segundo tema del programa de la asignatura de biología celular, referente a la composición química de los seres vivos. En este capítulo vamos a hacer una introducción hablando de algunos átomos que son primordiales en esta composición. Luego nos referiremos al agua en concreto, ¿sí? Algunas propiedades que tiene el agua, soluciones que forma el agua, propiedades de estas soluciones, principalmente dos temas: la presión osmótica y el equilibrio ácido-base. Luego ya entraremos de lleno a la parte orgánica y obviamente vamos a dedicar la mayor parte del tiempo a hablar de las macromoléculas. Entonces, empezaremos con los átomos. Recuerden que átomo es el componente fundamental de la materia. Átomo etimológicamente significa que no se puede cortar. Sin embargo, hoy en día existen métodos para fraccionar los átomos. Sin embargo, una vez que está fraccionado el átomo, pierde todas las propiedades que lo identifican para una sustancia. Es decir, la parte más pequeña de una sustancia que conserve todas sus propiedades químicas, físicas, etc., es el átomo. ¿Sí? Entonces, ¿qué átomos son importantes en los seres vivos? En los seres vivos, obviamente, como vamos a hablar de materia orgánica, pondremos pues en primer lugar al carbono, ¿no? Es decir, carbono, que es la parte de los compuestos orgánicos. Recuerden, ya lo dijimos en una anterior clase, que el átomo de carbono es un átomo muy versátil debido a sus diferentes estados de oxidación, ¿no? Entonces eso le permite indudablemente formar enlaces, ¿sí? Principalmente covalentes, ¿no? Con casi cualquier átomo y formar desde moléculas muy sencillas como el metano, por ejemplo, ¿no? Hasta moléculas muy complejas, incluso asociadas a metales como la hemoglobina, como las clorofilas, etc. ¿Ya? Entonces está de más decir dónde está el carbono, ¿no? Prácticamente está en casi todos los componentes de los seres vivos. Luego, obviamente está el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, un átomo muy sencillo, un protón y un electrón. El hidrógeno normal, ¿no? En química verán ustedes que hay isótopos, es decir, hay átomos que tienen el mismo número de protones, de electrones, pero diferente número de neutrones, ¿no? Entonces, muchos átomos tienen isótopos, el carbono también, el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno es prácticamente un asociado del carbono, ¿no? Es decir, hay muy pocas moléculas orgánicas en las que no exista la presencia del hidrógeno en mayor o menor cantidad, ¿no? De repente, mayoritariamente, por ejemplo, podríamos citar a los hidrocarburos, ¿no? Donde prácticamente el carbono está acompañado por muchos hidrógenos, al igual que en los ácidos grasos, ¿no? Cadenas largas, hidrocarbonadas, donde el hidrógeno está presente. Obviamente también es componente fundamental del agua, ¿no? Que la veremos un poquito más adelante, ¿sí? El agua, marcador, el agua. Obviamente en el agua, si bien hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, en relación al peso de la molécula de agua, el oxígeno pesa bastante más que el hidrógeno, ¿no? Entonces, en masa, el oxígeno es mayoritario, pero en número de átomos, el hidrógeno es mayoritario, ¿sí? Luego tenemos al nitrógeno,
¿sí? El nitrógeno, que ya habíamos mencionado, es una molécula como tal, nitrógeno molecular, N2, ¿no? Ese es de repente donde se encuentra mayor abundancia, nitrógeno molecular, que es el componente principal del aire, ¿no? No vamos a decir el más importante en sentido de los seres vivos, pero sí el más abundante, porque este nitrógeno nosotros no, la mayoría de los seres vivos no podemos hacer nada con él, ¿no? Existen algunas bacterias fijadoras de nitrógeno, así se llaman, que hacen el favor, principalmente a las plantas, de fijar ese nitrógeno atmosférico, ¿no? Convertirlo en amoníaco y recién de ser de utilidad para ciertos vegetales. Pero son muy pocos los vegetales, ¿no? Principalmente las leguminosas. ¿Se acuerdan de las leguminosas? El haba, la arveja, el tarwi, etc. ¿No? Esas plantas son plantas que no necesitan abono porque obtienen ese nitrógeno de bacterias que han fijado el nitrógeno para ellas. Entonces, obviamente también el nitrógeno, como es muy importante, sobre todo en las proteínas, ¿no? Las proteínas, ¿sí? Que están formadas por aminoácidos, ¿no? Un grupo amino, el cual contiene nitrógeno. Y también las bases nitrogenadas, ¿sí? Que son componente primordial de los ácidos nucleicos, ¿no? La adenina, la timina, la guanina, la citosina, el uracilo y algunas otras bases un tanto menos abundantes que puedan existir, ¿sí? Luego tenemos al oxígeno, ¿no? El átomo de oxígeno. Oxígeno, ¿sí? Que también obviamente se halla en un estado molecular, ¿no? Y es la parte fundamental del aire. Ahí sí, no será la más abundante, ¿no? Pero la fundamental. El aire contiene 21% de oxígeno. Y bueno, depende de qué aire también, ¿no? Hay aires, aire de una movilidad pública a las 6 de la mañana, ¿sí? Con las ventanillas cerradas, etcétera, pues no va a tener ese 21% de oxígeno, ¿no? Pero el aire, en términos de hacer cálculos principalmente estequiométricos para calcular cuánto de oxígeno se necesita para combustionar cierta materia orgánica, ¿sí? A veces hay que hacerlo en proporción, considerando la proporción que está en el aire, ¿sí? Entonces se estima 21%, ¿sí? El oxígeno también acompaña a varias moléculas, macromoléculas, ¿sí? Y otras moléculas orgánicas más pequeñas. Estos 4 átomos, ¿no? Usualmente como mnemotécnico, es una técnica para memorizar, muchas veces la gente dice chon, ¿no? Yo no lo puse en ese orden, pero para acordarse más fácilmente no puede conocer uno. ¿Cuáles son los 4 átomos fundamentales en los seres vivos? Chon, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces ese mnemotécnico ayuda bastante. Luego tenemos a otros átomos, ¿no? Que son también muy importantes, ¿sí? Como por ejemplo el fósforo, ¿no? El fósforo, que obviamente no se halla como tal, ¿no? Habrá fósforo, por ejemplo, la composición de los huesos, ¿sí? En fosfatos que son parte fundamental, sobre todo en lo que se refiere al equilibrio ácido-base, ¿sí? Son también parte de ciertas de las macromoléculas llamadas los ácidos nucleicos, ¿no? Tanto en el DNA como en el RNA conforman parte de la estructura, ¿sí? Fosfato, azúcar, ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada, ¿no? Entonces, en el DNA, en el RNA, tenemos fósforo, ¿no? Fosfatos, ¿sí? Luego estará el azufre, ¿no? El azufre, también importante, ¿no? En la composición
de ciertas proteínas, ¿no? Perdón, de ciertos aminoácidos, ¿sí? Principalmente la cisteína, un aminoácido azufrado, que va a ser componente también de las proteínas, ¿sí? Luego tenemos el sodio, ¿no? El potasio, ¿sí? El cloro, que en su forma iónica, ¿no? Sodio más, potasio más, cloro menos, son 3 iones, ¿sí? Iones se llaman aquellos átomos que han perdido o han ganado electrones, por lo tanto ya su carga neta no es 0, sino puede ser más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, ¿no? Eso llamamos iones, ¿sí? Entonces estos iones son muy importantes en el equilibrio osmótico, ¿sí? Osmótico. ¿Ya? Es decir, vamos a volver a repasar este tema cuando hablemos de ósmosis, de presión osmótica, cuando hablemos de membrana, etc. Vamos a todavía tener mucha oportunidad de hablar de equilibrio osmótico, ¿sí? Estos iones son los que entran en juego, ¿no? Entrando, saliendo de la célula, los positivos, y el cloro como un estabilizador o un equilibrante de las cargas que se van desplazando en la célula. Bueno, aprovecho para borrar la pizarra. Luego tenemos otros átomos como por ejemplo el calcio, ¿sí? El zinc, ¿no? También en su forma iónica, calcio más 2, zinc más 2, magnesio, perdón, estoy olvidando, magnesio. Átomos bivalentes, ¿no? Qué interesante que los seres vivos aprovechan o se han vuelto muy dependientes de esos átomos, iones bivalentes, como por ejemplo el calcio, ¿no? El calcio en los huesos, importante, ¿sí? La pérdida de calcio en los huesos lleva a la fragilidad ósea, principalmente en las mujeres. Ustedes saben que las mujeres, alcanzada cierta edad, cuando ya no producen hormonas sexuales, pues empiezan a padecer un trastorno que se llama la osteoporosis, ¿no? No tanto los varones, porque los varones continuamos produciendo testosterona prácticamente hasta que morimos, ¿no? Entonces siempre estamos fijando calcio en los huesos, ¿sí? Es también un ion muy importante en la transmisión de señales, ¿sí? Hacia y desde la célula, ¿sí? El zinc también es un ion bivalente que tiene mucho que ver con la actividad enzimática, ¿sí? Las enzimas funcionan mejor, ¿sí? O funcionan, algunas que no funcionan totalmente, ¿sí? En la actividad enzimática, y favorecen la acción de las enzimas. Y el magnesio también, ¿no? El magnesio, aparte que está tan de moda tomarlo, ¿no? Sobre todo también como un cofactor enzimático. Y recuerden también, ¿no? Es parte importante en los seres vivos de una molécula llamada clorofila, o clorofilas, en realidad son varias, ¿no? Para el fenómeno de la fotosíntesis. Recuerden, es magnesio, cuando recibe luz, desprende electrones, ¿no? Y esa es la base de la conversión de la energía luminosa en energía química. Eso lo vamos a ver con cierto detalle, no profundamente, para eso tienen varias bioquímicas para entretenerse más adelante, pero vamos a ver el fenómeno de la fotosíntesis cuando hablemos algo de bioenergética de las células, ¿sí? Bueno, también hay otros átomos, de repente ya en menor cantidad, como el hierro, ¿no? El hierro, ¿sí? Que es muy importante, principalmente en la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina. Este pigmento que no solo le da color a la sangre, el color se debe a la presencia de hierro. ¿Sí? Hay algunos átomos coloreados, ¿no? El hierro es rojo, el cobre verde, ¿sí?
la hemoglobina transporta oxígeno, ¿sí? El hierro tiene la capacidad de capturar oxígeno y transportarlo en esta molécula, ¿sí? La hemoglobina es un compuesto orgánico, ¿sí? Cuyo núcleo es hierro, que tiene la particularidad de asociarse con el oxígeno, ¿sí? Pero no, lastimosamente no solo con el oxígeno, también con otros tipos de moléculas, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, ¿no? Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de que gente que ha muerto estando dentro de su carro, ¿no? Porque le hace frío, prende la calefacción, con el motor funcionando y se pasa, porque el monóxido de carbono ni siquiera tiene olor y muere, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo no ha abierto la ventanilla para que entre aire? Sí, pero no soluciona mucho aquello, ¿sí? La hemoglobina tiene más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Entonces, así haya oxígeno, así haya aire, si hay monóxido presente, la hemoglobina va a preferir asociarse al monóxido. Y obviamente, como está ocupada con el monóxido, ya no transporta oxígeno, ¿no? O sea, es un problema bioquímico muy interesante. Bueno, seguramente de repente estoy olvidando algún átomo, pero creo que hemos mencionado a los más importantes, ¿no? Y también vamos, a medida que avancemos, vamos a ir de repente acordándonos de algunos de ellos, ¿no? Pero no se olviden que en realidad hay algún artículo por ahí que refiere que en el cuerpo humano hay absolutamente todos los átomos naturales que hay en la Tierra, ¿no? Oro, no solo oro de repente en alguna muela, sino incluso el oro, ¿no? Que aunque en ínfima parte es absorbido por los seres vivos.